Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo momento, o este camino de aprendizaje en este tema tan importante como es la lectoescritura en educación inicial. Para los que no me conocen, esta es una nueva, en este ámbito académico, es un nuevo espacio. Mi nombre es Chayesca Martínez, yo soy profesora de castellano y literatura con una maestría en ciencias de la educación y un doctorado en humanidades, mención educación, por supuesto, en nuestra casa de estudios como es el INC. Yo quisiera iniciar este discurso, esta disertación, este momento, con esta pregunta. Dice, ¿cómo hacer que las niñas y los niños se enamoren de lo que leen y cómo se interesan por querer escribir? Y estamos hablando de educación inicial. Son niños que comienzan incluso desde maternal, incluso desde el vientre. Lo hemos venido investigando y estudiando. Incluso hay materiales dentro de el aula virtual que puede ampliar un poco este tema, este conocimiento, pero es muy importante que nosotros entendamos que lo que tiene que ver con la lectura y escritura no solamente es a partir de los grafemas, los fonemas, las frases, los párrafos, la lectura completa, sino que tiene que ver mucho también con la oralidad y eso lo vamos a ir revisando. Dice, se propone que el aprendizaje sea a partir de sus propias experiencias, a través de textos reales y no frases sueltas, que se involucren directamente de forma integral, natural y espontánea. Desde que nosotros comenzamos con este proceso de construcción de aprendizaje, este proceso constructivista, donde partimos siempre de las experiencias previas, de los conocimientos previos de nuestros estudiantes y que nosotros, los maestros, además de ser, por supuesto, los formadores, somos la guía de ese proceso, tenemos que entender que la lectura no es una frase suelta, que la lectura tiene que ver con un conjunto de conocimientos y experiencias, incluso de lo que los niños y niñas han venido escuchando con sus padres, en la televisión, a partir ahorita de los dispositivos móviles, que nos permiten hacer este proceso de transformación de la lectura y escritura. Y tenemos por aquí a Tolchinsky en 1990, que nos habla de los elementos de la lengua escrita. Y dentro de los elementos de la lengua escrita nos habla de la adaptación, es decir, del uso práctico que nosotros realizamos a partir de ese proceso de formación de aprendizaje de la lengua escrita, el uso científico, el poder y la expresión estética, el uso literario. Incluso nosotros hemos venido investigando y hemos entendido la importancia de la lengua escrita a partir de eso, del uso literario, es decir, de los poemas, de las canciones, de las adivinanzas, de los cuentos y de cómo nosotros podemos hacer uso práctico de eso a partir de lo que ellos escuchan, a partir de lo que el niño y la niña observa, de cómo a partir de la oralidad, a partir de esa comunicación oral, el niño puede ir construyendo sus propios cuentos, así sean cuentos muy cortos, o que puedan ir leyendo paso a paso. En mi experiencia, yo he estado en muchos espacios, sobre todo en educación inicial, educación primaria, he notado a veces con bastante preocupación, como algunos maestros se esfuerzan tras una rutina metódica, con herramientas súper conductistas, tradicionales, para que el niño aprenda a leer. Entonces, cuando el niño no aprende a leer, entonces el maestro dice, ay, es que este niño no lo ayudan en casa, ay, es que este niño no es muy inteligente, lo he escuchado. Y entonces, a partir de esa escucha, nosotros hemos desarrollado algunos talleres de formación que nos han permitido hacer reflexionar al maestro y hacer reflexionar, por supuesto, a los padres y representantes, porque todos los niños van en no todos los niños van en el mismo proceso, todos vamos en el mismo barco. Lo que pasa es que no todos, algunos, en mi caso yo utilizo mucho el ejemplo, algunos caminan, otros corren, otros van a su ritmo, otros se quedan un poco atrás, pero el que está un poco atrás no significa que no sea inteligente, el que está un poco atrás significa que va paso a paso y a su ritmo, entendiendo cómo su entorno busca que ese proceso de lectura y escritura se vaya desarrollando de manera significativa. Y yo estoy completamente segura, porque nos ha sucedido, que ya en el primer grado, pues van ahí en ese proceso, ya en el segundo grado, ya han aprendido, no solo, porque no solamente es aprender a leer y escribir, es amar la lectura, es apropiarse la lectura, es querer escribir, no solamente de la escritura a nivel académico, sino como hay niños y niñas
que en primero o segundo grado ya escriben sus cuentos, ya escriben sus poemas, ya escriben sus adivinanzas, ya escriben un trabalengua, ya les llama mucho la atención las leyendas, entonces quieren escribirlas, quieren hacer sus dibujos, y eso es muy importante, la imagen, lo visual. Dentro de la experiencia de aprendizaje tenemos a María Emilia López, quien expresa que leer y escribir son procesos que comienzan con el primer cuento, el primer libro, la primera mirada inquisidora, que trata de atrapar los sentidos del mundo. Y me quiero detener aquí. Experiencia y aprendizaje, y así lo dice. ¿Por qué lo expresamos de esta manera? Porque cuando nosotros entendemos que leer y escribir son procesos que comienzan con ese primer cuento. Yo en mi caso trabajo para estudiar literatura en educación media. Entonces, imagínense el equilibrio de educación inicial, educación primaria, educación media, educación universitaria, es decir, que pasamos por todo ese proceso de transformación y de formación integral del estudiante. Y hablamos de ese primer cuento. Y tal vez alguno de ustedes recordará el cuento del Patito Feo, el cuento de Caperucita Roja el Caperucita Roja y el Lobo, el cuento de los tres cerditos. Y el cuento de los tres cerditos tiene algo muy interesante, e incluso el de los pollitos. ¿Por qué? Porque usted lo escucha en canciones, lo lee en cuentos, lo escucha en adivinanzas, e incluso hay varias versiones de los pollitos, de Caperucita y el Lobo, de los tres cerditos. Entonces, el primer cuento es el que te hace maravillarte de ese proceso tan magnífico, tan placentero, tan artístico, que es el proceso de lectura y escritura, y que no lo podemos ver, y por eso esta unidad curricular, esta materia o esta asignatura se llama lectoescritura, es decir, es una unión, es una, es una pareja, es algo que nosotros no podemos disolver, no podemos dar lectura por un lado y la escritura por el otro, tenemos que verlas unidas, porque ese proceso nos ayuda a tener, por supuesto, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo y su padre representante hace el trabajo en el hogar, ¡ja! Tenemos los mejores estudiantes, el que se fascina por leer, el que se le ve en su expresión cuando hace ese proceso de lectura poco a poco, paso a paso en educación inicial, de esos cuentos pequeños. Cuando usted como maestro se sienta con su niño y su niña en un semicírculo y comienza a hacer ese proceso de cuentacuentos para que ellos vayan utilizando la imaginación, la creatividad, para que la vayan desarrollando, para que incluso desarrollen ese proceso crítico, reflexivo, que permite eso, atrapar los sentidos del mundo, como escucho, como observo, como cuando, por ejemplo, el de los tres cerditos, dice que el lobo hace esto hasta que ¡boom! La casa cae. Entonces tú dices cómo el estudiante, como ese niño y niña, se lo recrea todo en su mundo imaginativo. Es eso, en buscar atrapar a todos los sentidos, tacto, gusto, olfato, vista, para que ese estudiante se haga presente en ese mundo mágico de lo que tiene que ver con la lectura y escritura. Y yo he venido he venido en el transcurso de esta disertación, he venido conversando con ustedes acerca de esto tan importante, que es la oralidad. ¿Y qué es la oralidad? Mire, y lo dice María Emilia López, porque esto es parte de un trabajo que ella hizo acerca de la lectoescritura. Dice, el afán escolar se centra en la escritura, que ha dejado a un lado la oralidad. Cuanto mayor cantidad de experiencias orales, más riqueza y facilidad hay para que las niñas y los niños accedan a los conocimientos específicos de la lectura y escritura. Los vínculos personales se están transformando y lo fundante, lo oral, no está garantizado. Por ello, es preciso volver al origen. ¿Qué es lo primero que el niño y niña escucha antes de llegar al centro de educación inicial, antes de llegar al maternal? A su mamá, a su papá, a su abuelo, a su tía, a su hermano, incluso utilizando los dispositivos móviles, el internet, la televisión, el teléfono, esos sonidos que hacen que usted, por ejemplo, a su niño y niña, mientras está dándole de comer, usted le coloca que lo decimos y lo afirmamos, no es lo más recomendable cuando está en ese proceso de alimentación, pero lo coloco como ejemplo, usted le coloca al niño un cuento. Y volvemos a traer el cuento de los tres cerditos. El niño no lee,
pero el niño está escuchando y el niño está viendo. Entonces, cuando su maestro en ese proceso de educación inicial le dice, ¿cuál libro, cuál cuento te gustaría aprender? El de los tres cerditos. Y el niño no solamente lo va a escuchar con su voz, porque el niño va a empezar a leer con ese cuento. Por eso es tan importante ese primer cuento. Va a empezar a leer con ese primer cuento, no frase, papá y mamá me ama, mi mamá ama a mi papá, o yo amo a mi mamá me ama a mí, sino no es una frase aislada, una frase suelta, sino es una complejidad, algo completo, íntegro, que lo va a partir del libro. Entonces, cuando hablamos de la oralidad, entendemos que en ese afán de que el niño lea, olvidamos que el niño escucha, que el niño escucha, que el niño reflexiona, que el niño recrea a partir de su imaginación, que el niño puede a partir de imágenes, a partir del oral, crear ese cuento, ir transformando las palabras para poder llegar a ese proceso lector y escritor. Y seguimos aquí, yo no puedo, no, sería imposible no perdernos en lo importante que es la lectura y escritura a través de los libros. Entonces, pues ustedes ven esta lámina, que es una infografía que quise desarrollar para ustedes para que podamos entender qué es el libro y qué son los libros. La lectura literaria sucede desde el primer poema, Píntame angelitos negros, de Antonio Guzmán, de Aquiles Nazoa, tantos poemas, tantas versiones de poemas infantiles que pueden hacer que nuestros niños comiencen a sentir, mire, dice ahí, el latir del corazón que le pertenece a cada individuo como una experiencia única y personal. A su vez, es claro que lo que conoce el pensamiento poético no lo conoce ningún otro pensamiento, y esto hace el acercamiento a la lectura un acto con significados múltiples y diversos. Si nosotros comenzáramos a trabajar con los poemas, si nosotros comenzáramos a buscar otras herramientas que no es sencillamente el libro Mi Jardín, que es con el que ha venido trabajando el conductismo desde hace muchísimos años, y por supuesto podemos decir, nosotros aprendimos a través del libro Mi Jardín, pero qué experiencia tan significativa, tan innovadora, que nosotros podamos desarrollar, multiplicar otras estrategias, aplicar otros instrumentos, desarrollar otras herramientas que nos hagan que en ese plan de acción que nosotros tenemos para la lectoescritura no solamente se vea como una hora aislada del proceso lector, sino que vaya involucrándose en todos los espacios, en el compartir, en el hacer, en el sentir, en todos esos procesos de aprender a crear, aprender a hacer, aprender a convivir, incluso hacer esos trabajos en equipo, esos trabajos en el grupo, donde tú digas, bueno, vamos a hacer espacios, pequeños grupos de tres, donde los niños hablen acerca de qué les gustaría, cuál fue su primer cuento, cuál fue su primera poesía, qué recuerdan de lo que les guste, que les hayan leído. Y tal vez haya una similitud o una gran diferencia y podamos disertar y compartir esos momentos. También tenemos la lectura, porque de los libros se desprende la lectura. Dice, la lectura nos transforma, nos cambia la mirada. La literatura infantil es arte y así nos cambia mirar y ver las palabras, las imágenes lingüísticas y visuales, la metáfora. Descubrimos en las palabras la posibilidad que ellas ofrecen como cofres llenos de tesoros. La lectura nos permite construir el exterior desde una mirada íntima y lograr diversas interpretaciones con la complicidad de un mediador. Entonces, ¿qué más podemos hablar de la lectura? Es un gran cofre lleno de tesoros. ¿Qué nos permite la lectura en la educación inicial? Y bueno, el profesor el maestro, la maestra de educación inicial tiene un gran compromiso. Su mayor compromiso es involucrar, transformar, transmitir, lograr codificar, lograr que ese niño, esa niña busque, indague, investigue y se vuelva
esa persona que siempre siente la necesidad de tener un libro en sus manos, que siempre siente la necesidad de escribir no solamente sus experiencias, sino de todo lo que le rodea. Un niño o niña que desde educación inicial ama la lectura y ama la escritura es ese profesional, ese ser humano que logra el mayor de los éxitos posibles. Ese es el mejor educador, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, el mejor médico, el mejor administrador, el mejor contador, en todas las áreas, en todos los ámbitos de cualquier perfil profesional. ¿Por qué es tan importante la lectura y escritura en educación inicial? Supremamente importante y valiosa, porque de allí nuestra mente comienza a hacer esas primeras grafías. A veces nosotros hacemos esa reflexión del por qué nuestros niños cuando llegan a primaria, cuando llegan a secundaria, tienen una grafía tan poco entendible. ¿Por qué les cuesta a partir de una lectura hacer una reflexión crítica, hacer una composición, incluso realizar un ensayo, incluso elaborar su propio cuento? ¿Por qué es tan difícil? Porque nosotros, los que tenemos la base, que son los maestros de educación inicial y los maestros de primaria, con con esa responsabilidad o esa corresponsabilidad de la familia y la escuela y la comunidad, si todos hiciéramos ese trabajo, tuviésemos, por supuesto, un mejor resultado, una calidad educativa totalmente eficaz y eficiente. Pero si nosotros desde la escuela, desde casa, desde los ambientes de aprendizaje, vemos la lectura y escritura, a veces como la matemática, o a veces los estudiantes de bachillerato como la química, como la física, como algo que es aburrido, rutinario, porque le pedimos a los estudiantes o no les permitimos a los estudiantes también leer lecturas de su preferencia. Nosotros sabemos que tenemos un currículo, el cual nosotros tenemos que cumplir porque estamos todos regidos bajo una política de Estado y la política de Estado nos dice a nosotros cuáles son las teorías, las investigaciones, los conceptos, es decir, un currículo adaptado a las exigencias de a la sociedad del siglo XXI, donde tenemos niños de 2 años, 3 años que manejan muchísimo mejor un dispositivo móvil que un adulto mayor de 50, 60 años, que un niño de 2, 3 años ya maneja extremadamente muy bien lo que tiene que ver con YouTube, cómo entra por WhatsApp, sin leer mucho. Sencillamente desde el punto de vista visual ellos buscan cuál es la comiquita, cuál es el video, que es lo que más les gusta. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a esa realidad. ¿Y cómo nos adaptamos? Buscando estrategias innovadoras, creativas, eficientes, que nos permitan formar y transformar la educación. ¿Con qué? Nosotros tenemos que aplicar planes de acción, planes integrales dentro de ese currículo, adaptarlo a nuestra realidad. No es la misma la realidad de, por ejemplo, de Perú, de Ecuador, de Colombia que de Venezuela. Si estamos en Venezuela, no es la misma realidad tachirense que la realidad de la región central o incluso de las regiones eh, más aisladas del estado Táchira, donde a veces no se cuenta con internet, donde tal vez el estudiante, que eso es algo muy importante que yo quería reflexionar con ustedes, que hay niños y niñas que sus padres no les leen, a sus padres no les gusta leer, ni siquiera tienen un libro en casa, solamente utilizan el dispositivo móvil y no les interesa mucho, no les da mucha importancia. Entonces, aquí el trabajo no solamente es para el niño o niña, es para el padre y representante. ¿Cómo hacer para, a partir de utilizar herramientas virtuales, herramientas físicas, del libro, de lo que yo tomo, del cuento, de la enciclopedia, del libro de texto, cómo hago yo para involucrar a ese padre? ¿Qué hago yo en mi jornada diaria para que cuando el niño llegue pueda, a veces sin que le pregunte, decir, mamá, hoy me leyeron un cuento? Ay, ¿qué cuento te leyeron? Y que el niño puede explicarlo, a veces sin poder leerlo. Y que ya después del proceso me permite a mí con guías, con material físico o material digital, que el niño poco a poco vaya leyendo, recreando, dibujando, escribiendo todo aquello que le sucede, todo lo que se encuentra en su entorno a partir
De eso también incluso esas puestas en escena, las obras teatrales, ayudan muchísimo a nuestros niños de educación inicial porque permiten eso, la oralidad. ¿Y cómo hacemos para que esto, que a veces es lo más complicado, yo considero que lo más exigente es el leer y el escribir, la lectura a partir de los libros y la lectura en sí, la escritura, cómo hago para sentirme cada día más inteligente y desarrollando esa energía creativa. Ah, bueno, ¿qué es lo que primero nosotros hacemos como maestros de educación inicial? Comenzamos con nuestro nombre, ¿verdad? Nuestro nombre, nuestro apellido, dónde nacimos, colocar la fecha, pero más allá de eso, de ese proyecto integrador que nosotros hacemos, ¿qué más hacemos? Nosotros tenemos que hacer nuestras asambleas de aprendizaje en cada momento pedagógico, que permitan que el estudiante me pueda decir, bueno, yo quiero hablar, a mí me gustaría que mi proyecto fuera de los astronautas. El otro dice, bueno, a mí me encantaría que los proyectos fueran a partir de estos cambios climatológicos que se están realizando, que nosotros podamos incluso hablar con nuestros estudiantes de los valores, la solidaridad, la amistad, eh, la tolerancia, hablar de las emociones. A mí me encanta el currículo que tiene el INSIP en cuanto a esta licenciatura en educación inicial, porque tiene eso, la inteligencia emocional. ¿Cómo hacemos para que nuestros niños se puedan expresar? Pero no solamente expresar por expresar, porque a veces nosotros como maestros, por ejemplo, hay una actividad que siempre se desarrolla en educación inicial, es que el niño, por ejemplo, traiga cuál es la labor profesional que hace su padre o representante. Entonces el niño viene, busca la lámina y comienza a explicar. Ajá, pero el niño se identifica con eso. ¿Qué preguntas generadoras podemos hacer para eso? ¿Será que cuando enviamos las actividades, esas láminas las hace papá y mamá? O nosotros podemos tener la posibilidad de hacer en láminas, en papel, ya sea tipo oficio, tipo carta, mitad de una lámina en papel bond, que nuestros niños hagan, que nuestros niños se recreen con lo que hacen. Eso es lo maravilloso de esta educación transformadora, de esta educación innovadora, de estos maestros como son ustedes que se están formando, que están buscando aplicar nuevas herramientas. Yo siempre me siento orgullosa cuando consigo estudiantes en educación, porque sabemos que son ustedes esa avanzada, ese grupo de profesionales que van a permitir que nosotros, los que estamos aquí atrás, llevando este barco en el timón de estas tantas adversidades que existen, no solamente en la educación venezolana, sino en la educación mundial, la pérdida de valores, lo que tiene lo difícil que es a veces la pobreza extrema, las familias disfuncionales, de verdad que esto es una tarea titánica, pero yo escuchaba a Benito Taibo, búsquenlo por YouTube, es un excelente lector y escritor. Ha pasado por más de 20, 25, 30 años leyendo, ha leído en su tiempo más de 3.000 libros y él se recrea todos los libros, todos los personajes y decía que lo único que lo salvó de muchas otras cosas fue la lectura y yo también lo considero así. Yo creo que la lectura y la escritura son esas vías de escape que nos hacen ser mejores personas, porque cuando leemos, cuando interpretamos, cuando interiorizamos, cuando nos creemos ese personaje trae todo, no solamente esas características personales, sino sus características psicológicas, cómo yo me involucro con el entorno, cómo yo me hago ejemplo del entorno. Entonces, por favor, no olvidemos dentro de esas lecturas, dentro de esos espacios educativos que ustedes tienen para transformar la educación, trabajemos con los valores. Trabajemos con todo aquello que nos permita reforzar la autoestima, el amor propio, el amor hacia mí mismo y hacia lo que me rodea, hacia el respeto hacia mí mismo y hacia lo que me rodea, de cómo yo puedo ir transformando esa vida, esos espacios educativos para lograr que el padre representante se involucre, pero siempre se va a involucrar si yo quiero que se involucre. Si yo quiero que mis estudiantes lean, yo tengo que leer.
Si yo quiero que mis padres representantes sepan cómo leer, yo tengo que buscar espacios, 20 minutos, 10 minutos, una hora, mensual, semanal, cada 3 días, donde yo le enseñe al papá cómo debe leerle a su hijo, cómo tiene que buscar espacios en su casa. No tiene que ser tanto, 10, 15, 20 minutos para que el niño lea y para que el niño comience a hacer ese proceso, hacer esa motricidad gruesa, para que el niño, motricidad fina y motricidad gruesa, para que ese niño comience ese proceso de mover sus manitas, de comenzar a escribir lo que quiera, lo que desee, porque después nosotros en ese mismo proceso pues vamos involucrando aquellos temas totalmente necesarios para nuestra cultura, para nuestra formación y ese proceso cognoscitivo. Nosotros tenemos que brindarle un gran o darle grandes pasos a la sociedad del conocimiento. Y lo damos a partir de esto, a partir de la lectura, a partir de los libros, a partir de la oralidad, a partir de las experiencias y aprendizajes, a partir de estos elementos de la lengua escrita, como decía Tolchinsky, a partir de eso, de sus propias experiencias, que se integre de forma natural y espontánea. Qué rico y qué sabroso, qué provechoso, qué orgullo es ver a esos estudiantes ya graduándose de educación inicial, 5 años, 6 años, empoderados de ese proceso. Yo he escuchado niños y niñas que no solamente dominan el castellano, dominan el inglés. ¿Por qué? Porque tienen muy buenos maestros en educación inicial, porque reconocieron la importancia de la lectoescritura, porque comprendieron la importancia de no quedarnos solamente en lo que está escrito en el papel, sino como yo transformo lo que dice el papel. Entonces, para mí es un placer iniciar este cuento sincrónico con esto. Quisiera cerrar, ampliar algunas cosas. Primero que ya tienen en la página, en su aula virtual, tienen el módulo 1 y el módulo 2. Vayan trabajando con tiempo. Si se les cierra la página del momento, escríbanme un chat al privado, yo les respondo, vamos haciendo ese intercambio de experiencia de aprendizaje. Si tienen dudas, hablemoslas, tienen un suficiente material para leer, para investigar, para hacer ese análisis de lo que está escrito allí. Extraigan oraciones secundarias, oraciones principales, escriban lo que les gusta, tachen, rayen, subrayen. Es esa la idea de cómo nosotros podemos hacer que esas lecturas sean parte de nuestro proceso de formación. De la misma manera, recuerden que en el módulo 2 tienen un video que van a cargar por YouTube. En ese video para mí es muy importante que lo suban a la plataforma de YouTube y que sea de 5 a 7 minutos, no extenderse tanto, donde ustedes van a utilizar una lámina muy parecida a la que yo estoy haciendo, pues una infografía, un mapa mental, un mapa conceptual, y ustedes puedan colocar algunos elementos que yo les coloqué allí de esa unidad 2, porque para mí es fundamental, es necesario verlos, escucharlos, cómo ustedes utilizan sus manos, cómo ustedes se ven expresándose, cómo me enamoran y cómo enamoran a todos aquellos que puedan ver su video de YouTube, donde ustedes van a poder disertar acerca de este tema tan importante como tiene que ver la lectoescritura. Entonces, espero que sea de su agrado. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, no duden en ubicarnos, no duden en escucharnos, coloquen su foto de perfil, lean, planifíquense, utilicen esos lapsos de tiempo. A veces es difícil, sabemos que estamos cerrando para los que trabajan, este proceso escolar que a veces es tan difícil y tan complicado llevarlo, pero bueno, ya vamos a cerrar este año escolar 2024-2025 para los que estamos en Venezuela. También quería decirles que para mí es muy importante que este tipo de temas podamos llevarlo y compartir con nuestros compañeros, tratando de involucrar a nuestros estudiantes para que se enamoren con ese proceso de lectura y escritura, pero de verdad lo digo de corazón, tiene que empezar por nosotros. Entonces pongámonos la mano en el corazón y entendamos que la única forma de poder descubrir esos mundos desconocidos, de poder visitarlos, de poder incluso, bueno, yo le decía a mis estudiantes lo importante de la lectura y la escritura en cuanto por ejemplo, los atlas, la enciclopedia. Las enciclopedias nos llevan a conocer esos lugares maravillosos y fantásticos que tal vez no hemos podido montarnos en ese avión e irlos a visitar. Entonces, qué sabroso que nosotros también podamos crear esa cultura general
que nuestro estudiante realmente así de chiquito, porque usted dice, pero es muy chiquito, no, la edad no tiene. Recuerden que nosotros a veces en nuestros espacios educativos, en nuestra casa, solamente desarrollamos un 30% de lo que tiene nuestra inteligencia. Y a veces nos pasa porque caemos en la apatía, caemos en el conformismo, caemos en esas planificaciones tradicionales. Busquemos, hagamos lo posible por ser innovadores, creativos, dinámicos, siempre buscando hacer el bien, buscar que esos niños y niñas tengan la mejor educación. Entonces, sin más nada que decir, espero que sea gratificante escucharme, ver este proceso de transformación a partir de la lectoescritura en la educación inicial. Muy buenas tardes y bueno, bendiciones para ustedes. Nos vemos la próxima.